con el pastor Ever. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por estar en casa. Le damos la bienvenida a la iglesia, a la habitación de su presencia y le queremos dejar este tiempo para usted. Amén. Muchísimas gracias, amado pastor. Bendecirles y bendecir a toda la iglesia. Gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de adorar como iglesia y de ser parte de lo que están haciendo allá en México, que es casi nuestra segunda casa. Amén, amén. Hemos viajado creo que en el 2016 viajé 11 veces a la Ciudad de México. Wow. Así que amamos profundamente a México y queremos bendecir esta tarde a la preciosa nación de México. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Gracias, pastor. Bien, Le dejamos, pastor. Queremos compartir la palabra con ustedes. Muchísimas gracias a Olivier y a Jocelyn, que son los directores de alabanza de nuestro ministerio, Iglesia Legacy, acá en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Reciban un poderoso saludo, un caluroso saludo de nuestro pastor, el apóstol Luciel Jurado, desde California. Y nos gozamos en esta preciosa tarde de poder llevar esta palabra con ustedes. Diga conmigo, amado hermano, que estás ahí, paternidad espiritual. Voy a pedirle por favor al pastor si me hace el favor de permitirme poder compartir la pantalla con los participantes para poder llevarles a la palabra. Diga conmigo, paternidad espiritual. Vamos a compartir en esta hora en la que nos preparamos para compartir el Día del Padre acerca de paternidad espiritual. Y sé que va a ser una palabra que les va a bendecir. Así que diga conmigo, paternidad espiritual. Esta palabra, hermano, es una palabra que de repente está trillada en este tiempo. Déjeme compartírsela y abra su corazón y su espíritu para que lo que vayamos a hacer sea de bendición. Así que ore conmigo, por favor, en esta preciosa tarde. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de compartir esta palabra con toda esta preciosa audiencia de la nación de México y de otras naciones donde nos miran. Padre, les bendecimos, les cubrimos con tu sangre y pedimos que abran nuestro espíritu y nuestro entendimiento para poder compartir, Señor, y entender esta palabra que sé que va a ser de edificación para la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por esta preciosa tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo, paternidad espiritual. Lo primero que quiero sentarles es que en el libro de Primero de Corintios, capítulo 4, verso 15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Esta es una declaración del apóstol Pablo a la que debemos de ponerle cuidado. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te engendró en el evangelio? ¿Quién te engendró en el evangelio? Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no vas a tener muchos padres. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un maestro instructor. Un ayo era uno que había sido educado, capacitado para ser un maestro instructor, como un esclavo, pero no era un padre, era un maestro, era uno que le ayudaba, que lo ayudaba a tomar la herencia, pero no era un padre. Dice el apóstol Pablo, puedes tener 10,000 años. Wow, qué impresionante. Puede haber mucha gente que te toma de la mano, que te ayuda en el ministerio, pero padres, dice, no tendré muchos padres. ¿Por qué? Porque no existen muchos padres. Y acá el apóstol, hermano,
usa una palabra que es impresionante. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. Engendré. Mira qué interesante, que a veces pensamos que fuimos engendrados solamente por el Espíritu Santo a la hora de nuestro nuevo nacimiento. Pero esta palabra que usa Pablo, engendrar, quiere decir, ahí está, en esa palabra engendrar, está la palabra gen. ¿Qué son los genes, amado hermano? Es la palabra griega genao, de la genética, es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. ¡Wow! Quiere decir que de alguna manera aquella persona que nos llevó a Cristo nos transmitió los genes y que tenemos su genética. ¡Qué impresionante! O sea, lo que significa esto a nivel escritural y a nivel teológico es que, como ocurrió en la vida de Moisés, dice la palabra que Jehová tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo transmitió en los 70. El espíritu, una unción que ha sido soltada sobre la tierra, va a permanecer sobre la tierra. Es una manera particular como se manifiesta el espíritu de Dios. Y en el espíritu de Dios va a tomar de los genes de ese hombre de Dios en el que me llevó a Cristo, porque Pablo le suelta esto a los corintios. Ustedes pueden tener 10,000 años. ¿Cuál era el tema de los corintios? El tema de los corintios es que después de que Pablo lo fundó, vino Apolos. Y algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y otros todavía, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Porque mucha gente había venido, pero Pablo les establece algo. Pues en Cristo yo os engendré. Wow, tenían los genes de Pablo por medio del evangelio. Así que hay gente que Dios nos permitirá engendrar por medio del evangelio. Así que déjame empezar a compartirte esto y empezar a profundizar. Y lo primero que quiero que usted entienda, lo primero que le quiero compartir, número 1, la imagen del Padre sobre la tierra. Diga conmigo, la imagen del Padre sobre la tierra. La imagen del Padre sobre la tierra se va a manifestar de 3 maneras distintas. Otra vez se lo voy a repetir. La imagen del Padre sobre la tierra se va a manifestar de 3 formas distintas. Número 1, la imagen del Padre del cuerpo o el Padre del cuerpo. Hebreos capítulo 12, verso 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, pero les llama terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. Wow. Yo quiero que usted entienda esto. El escritor de Hebreos empieza a hablar y empieza a decir, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Cómo le llama? Porque uno es el padre terrenal, otro es el padre espiritual y otro es el padre celestial. ¿Aló? Uno es el padre terrenal. Y acá está hablando del padre terrenal. Yo no sé cómo se llama tu papá. En el caso mío, mi papá se llama Alfredo. Es un hombre extraordinario de 75 años que amo con todo mi corazón. ¿Cómo se llama tu padre? Para uno será Miguel, para otro será otro nombre. Es el padre que nos engendró de una madre aquí en la tierra. Ese es nuestro padre terrenal. Y este padre tiene funciones, pues dice la palabra, amado hermano, vea qué tremendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuál es su función? Disciplina. Y bendecimos a Dios por esas disciplinas que nos dieron nuestros padres. Yo creo que en México son aún más rigurosos que en Costa Rica. Pero nuestros padres no sé cómo le dices ahí, los fajearon, les pegaron, les dieron con la chancla. Hermano, bendita las chancleadas que nos dieron nuestros padres, porque eso resultó en venerarlos,
Esos padres que nos disciplinaron, que nos corrigieron, que nos enseñaron a trabajar, bendito Dios por esos padres. Estamos a punto de celebrar el día de esos padres, el Padre terrenal que nos disciplinó, que nos corrigió, que nos ayudaron a que nuestro carácter se formara, a que nuestras mejores cualidades salieran, a que la responsabilidad se estableciera. Bendecimos esos padres, pero la Biblia no solamente me habla de ese padre, sino que me habla, hermano, y me sigue enseñando acerca de esto. Y dice la palabra, número 2, el padre del alma. Diga conmigo, el padre del alma. Hebreos capítulo 13, verso 13, nos introduce a ese pasaje y dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo le llama? Pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, mientras que el padre del cuerpo vela por el cuerpo y él te alimentó, él te dio lo que necesitabas para cubrir el cuerpo, para vestirte. El padre del alma va a trabajar en tu alma, en una parte de la vida donde tiene que ver las emociones, donde tiene que ver la voluntad y donde tiene que ver el intelecto. Y ahí está el pastor formándote esa alma, preparándola para que vaya a la presencia del Señor. Dice la palabra que los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cómo lo hacen? Como quien ha de dar cuenta. Nosotros como pastores tenemos tal responsabilidad que el cielo nos ha dado sobre la iglesia, porque velamos. Y la palabra velar significa no dormir. Dios nos ha dado tal responsabilidad que a los padres del cuerpo les permite dormir, pero a nosotros no nos permite dormir, hermanos, para cuidar de que tu alma se desarrolle a la medida del varón perfecto, para que llegues a la plenitud de lo que Dios ha determinado contigo, para que tu propósito se establezca en tu vida. No tengas a menos la función que Dios le ha dado al pastor. ¿Por qué? Porque Dios te dio un padre del cuerpo para que velara por tu comida, por tu vestido, pero te dio un padre del alma para que vele por tus emociones, para que sean sanas, para que vele por tu voluntad, para que tengas un carácter, una voluntad firme para seguir al Señor, y vela por la enseñanza, por la instrucción en tu alma, para que conozcas, para que te dimensiones, para que llegues a la medida de la plenitud de Cristo. Pero sigue profundizando, hermano, y a medida que profundizamos encontramos otra verdad, y es que el mismo libro de Hebreos nos introduce a esta verdad: el padre del espíritu. Diga conmigo, el padre del cuerpo, que es mi padre, el padre del alma, que es mi pastor. Pero este pasaje nos introduce algo extraordinario: el padre del espíritu. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre con mayúscula de los espíritus y viviremos? Diga conmigo, yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Yo soy un espíritu. Esencialmente, desde que vamos a la escuela, nos enseñan: usted es un alma, usted es un alma, usted es un alma. Pero cuando venimos a Cristo, empieza la transformación y Dios nos empieza a decir: eres un espíritu. Yo soy un espíritu. Mira, si tú tienes a la par a alguien, mira ahí, míralo a los ojos, míralo fijamente a los ojos, dentro de los ojos. ¿Qué ves? Ahí hay un espíritu que habita esa casa. Y entiendes que ese cuerpo es una casa, pero que más profundo, dentro de eso hay un espíritu. Yo soy un espíritu. Dios me dio un alma para relacionarme con los semejantes y me dio un cuerpo para habitar. Yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Y como espíritu, mi padre físico no es el padre de mi espíritu. Mi pastor no es el padre de mi espíritu. Mi padre es el padre de todos los espíritus, bendito sea. Y eso es lo que debe hacer el padre. El padre del cuerpo debe mostrarme al padre de los espíritus. El pastor debe modelarme al padre de los espíritus. Y eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano, que usted y yo podamos apreciar esto, porque mira lo que dice la palabra. Qué pasaje extraordinario. El padre del espíritu, Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre
nuestro. Mira que no es Padre mío. Mira que no eres un unigénito, no eres un hijo único. No, tenemos un primogénito y somos muchos hermanos. Es Padre nuestro. Él es Padre de todos. Él es Padre de todos los espíritus. Padre nuestro, que está ¿dónde? En el cielo. El Padre del cuerpo, ¿dónde está? En la tierra. El Padre del alma habita en la dimensión esa de la iglesia. Pero el Padre del espíritu, se habita en el cielo y debemos santificar su nombre. Si usted santifica el nombre del Padre del cuerpo, mucho más el Padre de todos los espíritus. Y cuando usted entra a esa realidad, hermano, del Padre de todos los espíritus, usted empieza a dimensionarse, porque usted empieza a darse cuenta de algo extraordinario. Cuando usted entiende que eres el Padre de todos los espíritus, usted se va a dar cuenta de algo extraordinario. Yo no solamente soy un cuerpo, no solamente soy la casualidad de papá y mamá. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces empezamos a entrar a una dimensión extraordinaria porque me doy cuenta que no soy un ser terrenal teniendo experiencias espirituales, sino que soy un ser espiritual con una experiencia terrenal. Otra vez se lo voy a repetir. Me doy cuenta que no soy un ser terrenal que tiene experiencias espirituales, sino que soy un ser espiritual con una experiencia terrenal. Ay, 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 cosas grandes empiezan a pasar y a descubrir cuando yo empiezo a encontrar mi identidad, cuando yo entiendo que soy hijo y quién es mi padre, que eres el Padre de todos los espíritus. Ahora, déjame aclararte algo para poder continuar. Dice la palabra, hermano, acá siguiendo, una indicación que se nos da en Mateo 23, verso 9. Y el Padre del Espíritu. Y no llaméis Padre, pero mira que está con P minúscula, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aló. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje también dice en la continuación, no llaméis maestro a nadie. Pero la Biblia en Mateo, en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que hay maestros. Lo que la Biblia aquí está diciendo es que nadie, ni el Padre del cuerpo, ni el Padre del alma, debe sustituir el lugar que solamente Dios debe tener en nuestra vida. Es decir, que mi función es mostrar al Padre. Que es correcto que yo pueda llamar hijos a Olivier y a Jocelyn, pero no tan correcto que ellos me llamen a mi Padre. Porque Padre solo hay uno, el Padre de todos los espíritus. Y ese es el corazón de Dios. No significa que no está la paternidad y que no debemos tener padre espiritual, sino que ese padre espiritual no debe atravesarse entre yo y mi relación con Dios, sino ser un conductor, uno que me lleva a la presencia de Dios, uno que me muestra al Padre, uno que me modela al Padre para yo llegar a la dimensión que el Padre ha establecido sobre mi vida. ¿Están conmigo? Entonces, cuando la Biblia dice no llaméis Padre vuestro a nadie, no está negando la paternidad. Lo que está diciendo es que aquel tiene la función de llevarnos al Padre, no de atravesarse entre yo y el Padre. Continuamos, por favor. Y permítame avanzar en esta mañana para compartir, diga conmigo, la genética del Padre. La genética del Padre. Hermano, acerca de esto quiero compartirle un par de cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 22. Dice que Saúl empezó a profetizar y Saúl profetizaba, pero la gente estaba sorprendida como que fue llamado para cuidar mulas y que su función es cuidar mulas, ahora está profetizando. Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Vea que hay dos cosas en signos de preguntas. Pero yo quiero que usted entienda algo. Alguno de allí, que no se sabe quién fue, pero alguno
no trajo una pregunta, sino que trajo una respuesta. Yo quiero que usted vea el pasaje y ahí dice que alguno de allí respondió, no preguntó. A veces pensamos que lo que él hizo fue una pregunta, ¿quién es el padre de ellos? No, lo que él trajo fue una respuesta. ¿Quién es el padre de ellos? Tengo una pregunta para usted. ¿Quién era el padre de los que estaban profetizando? Samuel. Porque usted recordará que Samuel le da esta palabra profética a Saúl, cuando llegues al collado, una compañía de profetas, y entonces el Espíritu de Dios descenderá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué Samuel sabía que iban a descender? Porque Samuel era el padre de ellos, porque Samuel había desarrollado una estrategia de poner adoración en los lugares altos, bendita sea la gloria de Dios, para traer a ruina todos los planes de los filisteos. Entonces, ¿quién era el padre de ellos? Samuel. Y si tienes padre, entonces dice, puedes profetizar, eres legal, eres una persona que está conectado con el reino de Dios porque tienes padre. Pero si no tienes padre, quién sabe si puedas profetizar. Y déjame decirte que este es uno de los grandes problemas de hoy en día. La hermandad. Gente que tiene hermanos, pero que no tiene padre. Yo quiero que tú, solo quiero ponerte algo a la perspectiva. Yo no quiero convencerte de nada. Solamente quiero que te cuestiones algo y te lo preguntes. ¿Quién es el padre de ellos? Porque a veces, hermano, el asunto es que no nació porque Dios envió, porque Dios mandó, sino que nació por otro asunto. Y esta palabra, hermano, es algo bien extraordinario. Saúl podía profetizar porque tenía padre. Los profetas podían profetizar porque no tenían padre, porque tenían padre. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con aquel que anda profetizando pero no tiene padre? Nadie lo envió, nadie lo mandó. Wow. Solo quiero que te lo cuestiones, solo quiero que te lo preguntes, solo quiero que vayas a la presencia de Dios y revises, porque estas cosas, hermano, empiezan a dimensionarte. Y algo más. Y viéndolo Eliseo, dice Segunda de Reyes 2:12, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los partió en dos partes. Mira qué interesante. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo y Eliseo iba a tomar su lugar, le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo Eliseo. Y Elías le dijo, cosas difíciles has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado, te vendrá, si no, no. Y cuando estaba siendo quitado, hay unas palabras que salen de la boca de Eliseo extraordinario, le llama Padre mío, Padre mío. Pero usted recordará que Eliseo tenía padre. La Biblia dice que Eliseo era hijo de Safat, que significa juzgar. Eliseo tenía un padre extraordinario, un hombre de juicio, un hombre que juzgaba. Pero aún así, cuando Elías va a ser llevado, clamaba, Padre mío. No Padre nuestro, esta vez era Padre mío. Él tenía claro que tenía identidad. Y una de las cosas que va a hacer el Padre es que el Padre da identidad y el Padre da herencia. Otra vez se lo voy a repetir. Entre las muchas cosas que hace un padre da carácter, pero un padre da identidad. ¿Quién soy yo? Ese me la aclara mi padre. Trae identidad y trae herencia. Y dice la palabra que decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y tomó sus vestidos, los de Elías, los de Eliseo, y los partió en dos partes. Y luego tomó el manto que se le había caído a Elías. Para usted poder tomar mantos espirituales, tienes que ser un hijo que tiene herencia de paternidad para poder tomar herencia. Porque la palabra paternidad tiene que ver, hermano amado, con una herencia que se toma, heredada de un padre. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que el pasaje aquí nos introduce algo extraordinario. Cuando él agarra y rompe sus vestidos en dos partes, porque tenía dos padres, Safat y Elías.
Y de esas dos cosas sale una identidad que puede heredar. Y entonces toma el manto de Elías que se le había caído. Y usted se da cuenta que el último milagro de Elías es un milagro de capricho. Parte el agua, el Jordán, para no mojarse. Y en esa misma unción es el primer milagro de Eliseo. Y él hace lo mismo exactamente que hace Elías en la misma unción. Hermano, no una unción que trabajó, sino una unción que heredó. Usted puede aprender por mentor o por error, pero hay herencias, hermano, que vienen por causa de cosas que han conquistado mi padre. Yo mismo no soy el resultado de cosas que necesariamente yo conquisté, sino el resultado de la conquista que ha hecho mi padre espiritual y que hoy me permiten, hermano, alcanzar para la gloria de Dios por causa de que mi padre alcanzó cosas. Entonces, hermano, déjame introducirte a un tema. No, lo voy a tocar brevemente, que es la genética de un bastardo. Wow, esa palabra suena fuerte. Yo no sé qué connotación tiene en México, así que si uso una palabra equivocada, me disculpan por favor y se acuerda que es un tico que está hablando. La genética de un bastardo, porque mira qué tremendo. Deuteronomio 23, verso 2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Hay tres personas que no podían entrar ni hasta la 10ª generación, ni el moabita, ni el amonita, ni el bastardo, ni a la 10ª generación. El que adoraba ídolos, Dios lo visitaba de la 3ª a la 4ª generación para ver si había cambiado. Pero el bastardo no entraba ni hasta la 10ª generación. Un bastardo no es uno que abandonó el padre. Otra vez, un bastardo no es uno que el padre lo abandonó. Un bastardo es uno que la Biblia lo describe de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, verso 8. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos alguna vez habéis sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién es un bastardo? Uno que no soportó la disciplina. Otra vez se lo voy a repetir. ¿Quién es un bastardo espiritual? Uno que no soportó la disciplina. Un bastardo no es uno que un padre espiritual irresponsable lo dejó solo, lo dejó tirado, lo dejó abandonado. Fue y lo puso en la obra y lo abandonó. No, un bastardo es uno que su padre lo corrigió y él no aceptó la corrección de su padre y salió y se fue en rebeldía. Otra vez se lo voy a repetir. Un bastardo es uno que su padre espiritual lo corrigió y él no soportó la corrección y salió y se fue en rebeldía a abrir ministerio, a hacer su tarea. Pero yo quiero que usted entienda que el primer bastardo que existió en el universo es Satanás. Es el primero que no aceptó las condiciones del Padre. Es el primero que se rebeló. Es el primero que dejó su posición para crear un reino paralelo al del Padre. Así que, amado hermano, no siempre vamos a estar hablando de esto, solamente déjame un par de cosas que puedan bendecir tu vida. Número 4, las marcas del que no reconoce paternidad. ¿Qué características tiene aquel que no reconoce paternidad? ¿Qué características son las que esta persona tiene? Las personas que no reconocen autoridad. Vea esto. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amado al mundo, y se ha ido a Tesalónica. La primera marca que yo encuentro de las personas que no reconoce autoridad es el desamparo. Hoy en día, hermanos, los que son hijos están cuidando de sus pastores en medio de esta pandemia y están cuidando de sus padres en medio de esta pandemia. Pero los que no tienen paternidad, hermano, han abandonado sus pastores. Y yo creo que le estoy hablando a una iglesia amada, entendida, que está cuidando a sus pastores, que está amando a sus pastores, sus padres espirituales y que los están bendiciendo.
¿Por qué? Porque uno se da cuenta, hermano, lo que hace Demas. Demas me ha desamparado. Hermano, el desamparo no se da en cualquier circunstancia. El desamparo es cuando una persona necesitaba amparo, necesitaba cobijo, necesitaba techo y yo lo desamparé. Desamparo es cuando en medio de la pandemia yo me olvido, yo estoy bendecido, mi padre me ha bendecido, me ha dado lo suficiente y yo me olvido de mi pastor, yo me olvido de mi pastora, yo me olvido de la familia pastoral, yo me olvido de que Dios me está bendiciendo también para que yo bendiga a mis pastores, para que yo los ayude, para que yo les dé la mano, para que yo les sostenga. Lo que hizo Demas salirse a Tesalónica es que abandonó a Pablo justo cuando Pablo necesitaba el amparo de Demas. Y así hay hijos, hermano. Así es la marca de uno que no reconoce autoridad en el momento que el padre lo necesita, le da la espalda. Pero la Biblia no solamente me habla, hermano, de Demas. La Biblia me enseña que hay más de esto. Déjeme compartirlo con usted, por favor. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 10. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Para qué los entregó? Para enseñarles, porque les iba a enseñar algo extraordinario. Yo siempre digo esto, el diablo es un buen diablo y es un buen maestro, y Satanás los entrega para que aprendan algo. ¿Sabes? El nombre Alejandro significa defensor de hombres. Y a veces, hermano, en los procesos, aquel hermano que tiene las marcas de uno que no reconoce autoridad, cuando tuvo que decidir entre el hermano y el padre, decidió por el hermano. ¿Aló? Defensor de hombres. Pero Dios te ha mandado a conectarte. ¿Sabes, hermano amado? Muchas veces Dios permitirá que hayan revueltas solamente para saber quién eres tú. Dios permitirá que haya circunstancias difíciles en el ministerio donde está para que aprendas quién eres tú. Y Dios te permitirá escoger entre tu padre y tu hermano para que tú aprendas quién eres tú en Dios. Wow, esto está interesante. Déjeme continuar, por favor. Regresando a la posición legal de la paternidad. Déjame hacer una introducción acá. ¿Qué ocurre cuando yo me he salido de mi paternidad? ¿Qué ocurre cuando yo me alejé? Cuando yo cometí un error o cuando por alguna razón yo no estoy conectado con mi padre espiritual. Como le ocurrió a los corintios. Pablo le dice, ustedes pueden tener 10,000 ayos y hoy me encuentro con un ayo, pero no muchos padres, porque en el evangelio yo os engendré. ¿Qué pasa cuando ya no estoy con aquella persona con la que Dios me asignó? ¿Qué pasa cuando ya no estoy con aquella persona que en la que fui engendrado? ¿Qué ocurre? ¿Cómo regreso a mi posición legal de autoridad? Déjeme compartirlo con usted. Regresando a la posición legal de paternidad. Hay en la Biblia 3 maneras de regresar a esa posición. Número 1, regresando a tu paternidad espiritual. Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué pasaje extraordinario, hermano. El hijo pródigo había abandonado a su padre, se había convertido en un bastardo, se había salido de la cobertura de su padre, de la protección de su padre, se había ido lejos y lo había empezado a perder todo. Y se había dado cuenta que la bendición no eran las manos del padre, que la bendición era el rostro del padre, que la bendición no estaba en la herencia, sino que el padre era la herencia. Y entonces, estando en agonía allá, apacentando cerdos, cuando Dios lo había diseñado para apacentar corderos, volvió en sí y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo estoy convencido que hay gente que se revolucionará, que hay gente que se dimensionará si solamente toma el teléfono y hace una llamada y le pide perdón a un pastor que deshonró, le pide perdón a una autoridad espiritual que deshonró.
Hermano, hay cosas, principios espirituales que te dimensionan, que te lleven a tu próximo nivel de gloria. En un momento de mi vida, hermano, y no crea que estamos hablando estas cosas porque no las hemos vivido, sino porque llevamos las marcas en nuestra espalda. Escúchame, en un momento difícil de nuestra vida, terrible, tremendo, hice una carta y escribí a un pastor que habíamos deshonrado. Y le dije, perdóname, yo hice mal. En medio de la revuelta yo me fui con el hermano y no con el padre, perdóneme. Y hermano, después de eso, Dios empezó a bendecirnos, a llenarnos de gente, a multiplicarnos, gracias a que pudimos hacer. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en el corazón del Padre nunca estuvo decir, no vas a ser mi hijo. El Padre que es Padre abrió sus brazos y lo recibió. Y le dio un beso, y le dio anillo, y le dio vestido, y hizo fiesta. Y así ocurrirá con muchos hermanos que regresen a su Padre. Y que Dios va a permitir que haya fiesta para eso. Me levantaré, yo oro para que haya alguien que se levante. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo porque la paternidad es un principio del cielo y he pecado contra ti. Número 2, la adopción espiritual. ¿Qué pasa, hermano? Que a veces no hay manera posible de regresar al Padre porque el Padre murió, porque el Padre ya no está, porque el Padre no quiere verme, pero es un asunto del Padre, no del Hijo. Entonces, ¿sabes qué pasa? También hay una opción, hermano, en el reino que se llama adopción. Y sabes que la Biblia nos menciona esto acá en Génesis capítulo 48, verso 5. La Biblia dice que Ismael, el hijo de Abraham, no pudo heredar porque era hijo de Agar, la egipcia. Pero usted verá que los dos hijos de Efraín, los dos hijos de José eran hijos de una egipcia y estaban fuera. Efraín y Manasés eran hijos de una egipcia, igual como Ismael era hijo de Agar, una egipcia. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, míos son. ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob, hermano amado, se da cuenta de que Efraín y Manasés iban a ser destituidos, que Efraín y Manasés eran hijos de una egipcia, y entonces los adopta, los metió en su regazo y los adoptó como si estuvieran saliendo de sus lomos. Y la adopción tiene la capacidad de romper la maldición. ¿Sabes algo? En un momento difícil de mi vida, de los más difíciles que he vivido, mi padre espiritual, aquel que me llevó a Cristo cuando yo era un niño, dijo, yo no sé qué hacer contigo. Y sabes que lo extraordinario, Dios sí sabía qué hacer conmigo. Y en el 2014 trajo un pastor que me adoptó como hijo, que me ha amado, que me ha corregido y que me ha bendecido. Entonces se da la adopción espiritual, y la adopción espiritual tiene la capacidad de romper la maldición de Egipto, de romper la maldición que Ismael no pudo romper por ser hijo de Agar, que Abraham no entendió, pero que Jacob sí entendió. Y pudo romper la maldición de Efraín y Manasés y adoptarlos. Y hay maldiciones que han perseguido nuestras vidas por años que se rompen cuando somos adoptados en el reino de Dios. La tercera forma, hermano amado, es, diga conmigo, el decreto espiritual. El decreto espiritual. Para que haya un decreto espiritual, tiene que haber habido un decreto anterior. Génesis 49, versos 3 y 4. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. ¡Wow! ¿Cómo no serás el principal? Si es el principal, si es el primogénito, si es el principal en dignidad y poder. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. A veces la hemos regado, hemos pecado, hemos cometido faltas tremendas que nos han
marcado y que han traído una circunstancia difícil a nuestra vida. A veces salí de un ministerio botado por una falta. Pero ¿sabes algo? Para eso también hay restauración. Rubén cometió una falta tan tremenda, hermano. Subió al estrado de su padre, se acostó con una de sus esposas y su padre lo supo. Y cuando vino, hermano, a repartir herencia, lo degradó. Oh, qué tremendo, hermano. No sé si a usted le pasó que lo quitaran del ministerio. No sé si a usted le pasó que lo quitaran de ser líder del grupo de alabanza, que lo degradaran, que lo denigraran por causa de un mal, hermano, que hice y que no quise reconocer, porque el problema fue que nunca Rubén fue y habló con su papá, nunca le pidió perdón. Se esperó hasta el día que su padre tomara decisiones y ese día su padre lo degradó. Pero ¿sabes algo? La historia de Rubén no termina ahí. ¿Sabes? Mira este pasaje extraordinario, hermano. Deuteronomio 33, verso 6. Moisés se da cuenta, hermano, que Rubén se estaba muriendo. Moisés se está dando cuenta que Rubén no se multiplicaba, que solamente tenían mujeres y no nacían hijos. Pero también se da cuenta que varias generaciones después Rubén ha cambiado, que la genética ha sido corregida. Y entonces Moisés hace una lista de bendiciendo las tribus, igual como lo hizo Jacobo. Pero ahora Rubén no lo degrada, sino que dice Deuteronomio 33, 6, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Aleluya, alabado sea el Señor. De repente cometiste un error en un ministerio. De repente, hermano, llegaste al ministerio donde estás hoy, hermano, quebrado, caído, golpeado, pero un hombre de Dios se levantó a tu favor y dijo, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Viva Olivier y no muera, viva Miguel y no muera. Aleluya, porque Satanás quiso matarte a través de un error, de un pecado, pero Dios te está dimensionando, te está levantando y te está llevando a tu próximo nivel de gloria. Ahora la autoridad espiritual que tienen se para a tu favor y dice, viva Rubén, viva Gabriel, viva el pastor Javán y no muera, y sean muchos sus varones, que empiece a multiplicarse, que su ministerio empiece a reproducirse. ¿Por qué? Porque un padre entendió que yo podía alcanzar una nueva dimensión de gloria. Déjame continuar con esto y mostrarte un ejemplo más acerca del decreto espiritual. Dice la Biblia que cuando Benjamín nació, Génesis 35, 18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Raquel lo llamó Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hay veces que nuestra autoridad espiritual actúa en el alma. Aquí en este pasaje, Raquel es un tipo del alma. Y dice que al morirse, pues se le salió el alma. Lo llamó Benoni, que significa hijo de la mano izquierda, hijo de la desgracia, hijo de la desdicha. Y de repente te pasó que estuviste con un pastor, con un padre espiritual, que se le salió el alma y te maldijo y te mandó a la izquierda y te dijo, tú nunca te vas a levantar, tú nunca te vas a dimensionar, tú nunca vas a llegar a donde Dios te ha prometido. Pero ahora Dios levanta un padre sobre tu vida y te pasa de la izquierda a la derecha y te dice, tú vas a hacer bendición, tú vas a ser Benjamín, tú vas a ser rey también. Porque recuérdate que Saúl nació de la tribu de Benjamín, y acuérdate que el apóstol Pablo también es de la tribu de Benjamín. Ahora te sacan de la mano izquierda donde te puso el alma y te ubican en tu posición, en la posición derecha, donde está el fluir del Espíritu de Dios. Así que estas tres maneras regresas a paternidad espiritual. Arrepentimiento. Me arrepiento y iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fui a buscar a mi padre espiritual y le pedí perdón. Pero cuando no ocurrió el perdón, entonces Dios me da otra opción. Dios me lleva a un ministerio donde sea adoptado.
Y yo creo que muchos de los que les estoy hablando saben de lo que les estoy hablando porque han sido adoptados en este ministerio precioso donde están. Y hay otro que es el decreto espiritual. Cuando te sacan de la torta porque ya te arrepentiste, porque el proceso de Dios ya ocurrió en tu vida y te establecen en una nueva verdad. Viva Rubén y no muera. Te sacan de la mano izquierda donde te colocó el alma y te ponen a la mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Wow, impresionante. Déjame continuar. Solamente tengo un par de dos puntos más y terminamos. Mira qué interesante, resolviendo conflictos sobre paternidad. Usted me dice, pastor, yo no sé quién es mi padre espiritual. Déjame aclararte un poco. Resolviendo conflictos sobre paternidad espiritual. Este es el conflicto de Marcos, Pablo y Pedro. Diga conmigo, Marcos, Pablo y Pedro. Dice la Biblia que hubo una separación ministerial entre Pablo y Bernabé. Hubo tal desacuerdo, diga conmigo desacuerdo, entre ellos, porque que se separaron. Dio una separación, un divorcio. El uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, empezó su segundo viaje misionero. Ahora, ¿cuál fue la causa del desacuerdo? La causa del conflicto. Resulta que cuando en Hechos 13:13 se dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿A dónde volvió? A Jerusalén. No pierda de vista a dónde volvió Marcos. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero llevaron a Marcos, pero a la mitad del camino la cosa se puso tan fea que Marcos se regresó. Marcos se devolvió. Cuando van a hacer su segundo viaje misionero, Bernabé dice, démosle un voto de confianza, vamos a creer en el muchacho, Dios todavía lo puede hacer con él. Y Pablo dice, yo con ese tipo no voy para ningún lado, ese no sirve para el ministerio, yo no lo cargo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos, pero Bernabé se desaparece del Nuevo Testamento. Ahora déjame continuar sobre esto, hermano, para mostrarte algo interesante de quién es hijo espiritual Marcos. Vea esto. Resolviendo el conflicto, después pasados 14 años de que se separaron, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Usted recordará que en ese segundo viaje misionero, Pablo va y se encuentra a Tito y ahí lo circuncida y empieza a caminar Tito con él. 14 años después se han reconciliado. Resolvieron el conflicto. Usted encuentra a Bernabé y a Pablo caminando juntos de nuevo. Ahora vea, Marcos es un hombre útil. Primero Pablo dijo, hubo tal desacuerdo que no quiso llevarlo, pero en 2 de Timoteo 4:11 dice, os saluda Lucas, que está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Solo Lucas está conmigo. Mira lo que dice Pablo. Solo Lucas está conmigo. Y cuando estuvo solo, cuando todos lo abandonaron, cuando Demas lo abandonó, cuando tuvo que entregar a unos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora, ¿cuándo se dio cuenta? ¿Dónde entendió que Marcos era útil para el ministerio? Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, en la cárcel se dio cuenta que Marcos era útil para el ministerio. Os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. ¿Por qué Pablo tiene que escribir a los colosenses que lo reciba? Porque antes le había escrito a los colosenses que ya no lo recibieran y tuvo que corregir. ¿Quién estuvo? ¿Cuál era el problema de Pablo? Que Pablo quería ver a Marcos como un hijo, pero Marcos no era hijo de Pablo. Déjeme y te lo aclaro, hermano. Dice el pasaje, Filipenses 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué era Marcos? Un colaborador.
Un colaborador no es un hijo. Un colaborador es uno que va en camino de ser hijo, pero no es un hijo espiritual. Ahora la pregunta, ¿de quién era hijo Marcos? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Usted se da cuenta, hermano, que el problema de Pablo es que quería tratar a Marcos como hijo, cuando Marcos era hijo de Pedro. Y Marcos, en medio de la disputa, no estaba de acuerdo como Pablo hacía las cosas, por eso regresó a Jerusalén. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Pedro, porque regresó a su padre. Y en el proceso de los años, Pablo entendió algo. Marcos es mi colaborador, pero es hijo de Pedro. Y así pasa con gente, hermano, que está a la par nuestra, pero no son nuestros hijos espirituales. Nosotros podemos ser un cuidador para él. Nosotros podemos ser alguien que lo ayude a regresar a paternidad, pero nunca serán nuestros hijos espirituales. Pero pueden ser útiles para el ministerio, así como Pablo entendió que Marcos era útil para el ministerio. Acerca de esto, hermano, ¿qué tenemos que hacer? La palabra del Señor dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y finalizo con esto, volviendo el corazón a la paternidad. Yo quiero que usted entienda que esto es importante, que el reino de Dios no es un reino de hermanos, el reino de Dios es un reino de padres e hijos. En el cielo no hay hermanos, en el cielo hay un padre y un hijo. La imagen del padre es padres e hijos, no hermanos. Y yo quiero que usted entienda cómo termina el Antiguo Testamento y cómo inicia el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina en Malaquías, pero ahora mira lo que pasa cuando no lo trazamos a través del orden que se puso ahí Mateo, sino por Lucas, que es el que relata más estrechamente el pasaje del nacimiento de Jesús. Vea esto que quiero compartir y finalizo con esto. Volviendo el corazón a la paternidad. Dice el libro de Malaquías que enviará el espíritu de Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es necesario que en el cuerpo, los hijos se vuelvan a amar a los padres se vuelvan a amar a los hijos. Haré volver el corazón. Esto es el corazón. Es lo más profundo para amar que Dios nos ha dado. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero mira qué tremendo lo que ocurre cuando esto nos establece. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué está siendo herida la tierra hoy en día? ¿Por qué está siendo herida la tierra con el coronavirus? ¿Por qué está siendo herida la tierra con maldición? Porque es necesario que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Es necesario que en la iglesia se establezca la paternidad. Hombres no que abusan de sus hijos, sino que alimentan a sus hijos y los sostienen y los llevan a su próxima dimensión de gloria. Pero vea lo que dice el Nuevo Testamento, trazándolo a través de Lucas. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ese que clamaba, Padre mío, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Hay gente que está en rebeldía, que necesita el espíritu de Elías para volver a paternidad. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y dice la palabra, obedeced a vuestros padres porque esto es justo y porque esto agrada a Dios, para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué es necesaria la paternidad? Porque prepara un pueblo bien dispuesto.
¿Por qué es importante la paternidad? Porque la paternidad trae disciplina y la disciplina trae orden y establecimiento del reino de Dios sobre nuestras vidas. Así que, amada iglesia, esto es lo que quería compartirles. Si en algo les hemos ofendido, déjenme decirles que lo que queremos es instruirles y bendecirles. Les amamos en Cristo Jesús. Su pastor, el pastor Ever Cordero, de la ciudad de Alajuela, en la nación centroamericana de Costa Rica, les bendice y oro a Dios para que puedas volver a paternidad. Y oro a Dios para que, así como yo he podido disfrutar la relación extraordinaria que Dios me ha dado con estos dos hijos espirituales, tanto Jocelyn como Olivier, que Dios pueda darles una relación extraordinaria. Y no solamente tengo hijos, también tengo padre, al que doy cuentas, al que me someto, que me quiebra la cabeza, el que me disciplina, y le doy gracias a Dios por eso, porque eso me está preparando para llegar a mi próximo nivel de gloria. Oramos, Padre, que hayan hijos que puedan regresar, como el hijo pródigo, iré a la casa de mi padre, que puedan regresar a la casa del padre. Hay hijos que el padre está esperando con ellos, está engordando un becerro. Lo que era para ti se lo está dando el becerro para que tú regreses. Hay hijos que serán, Padre amado, establecidos, que serán adoptados, Señor, que tú tienes un padre para adoptar, para dar la paternidad. Y aún, Señor, hay otros que el decreto espiritual de una torta, de un pecado y de una falta que cometí será quebrantada y volveré a la posición de paternidad. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que sobre todas las cosas tú eres nuestro Padre espiritual. Y hoy, Señor, levanto mis manos y digo, no solamente soy un alma, no solamente soy un cuerpo, soy un espíritu y tú eres mi Padre y yo soy tu hijo y mi Padre me ama. Gracias porque me ha mostrado la verdad de que yo soy tu Padre y de que tú eres mi Padre y de que yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús, enséñame a ser un hijo. Vamos, órale un momento a Dios y dile, enséñame a ser hijo. Muchos quieren ser padres, pero dile, enséñame a ser hijo. Yo quiero ser hijo. Yo quiero ser hijo antes de que tú me eleves a la dimensión de padre. Yo quiero ser hijo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado pastor, muchas gracias. Amada pastora, gracias por la oportunidad. Gracias por apoyar a los muchachos. Les bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y esperamos que pronto pase esta situación y tenerles aquí en la nación de Costa Rica. Abrazo grande. Amén. Gracias, muchas gracias, pastor, por la palabra y aceptamos su invitación y usted está invitadísimo a la Nación de México, a la Ciudad de México. Nosotros estamos en la alcaldía de Xochimilco, acá tiene su casa también y muchas gracias por la palabra, nos ha bendecido, nos ha instruido y le damos gracias por sus vidas. Han sido de gran bendición en durante este mediodía tarde acá en la ciudad y les agradecemos por bendecir a nuestra casa. Gracias por estar, por aceptar la invitación. Y pues antes de que nos despidamos, queremos orar, si nos lo permiten, orar por ustedes, que sabemos que donde quiera que estamos, pues estamos pasando circunstancias